Muy bien, ingeniero Ángelo, ingeniero Martín, bueno, este es un o este es el parte del proceso de acciones de mejora que, bueno, pues no semestre a semestre se está implementando para cubrir pues algunas brechas, ¿no? Dentro de la formación y de los estudiantes, ¿no? Algunas deficiencias que se ha estado encontrando, ¿no? Entonces, por ello, em, se ha visto por conveniente, pues, ¿no? Desarrollar un taller para la identificación y caracterización de la problemática para lo que son proyectos de tratamiento de agua potable y aguas residuales, ¿no? Que en un inicio, pues, ¿no? Cuando nosotros hacemos algún tipo de proyectos y todo ello, pues, primerito debemos identificar, pues, ¿no? ¿Qué problema vamos a solucionar? A veces nosotros somos buenos, como decía, pues, ¿no? Diseñando, calculando, tal vez sacando presupuestos y todo ello, pero si nosotros no sabemos qué problemática es lo que vamos a solucionar, entonces todas nuestras capacidades van a quedar restringidas, pues, ¿no? Entonces, bueno, este taller espero, pues, ¿no? Para todos los participantes sea provechoso para que inicien, pues, ¿no? Con el planteamiento de sus proyectos y bueno, pues no aprovechemos, ¿no? Su amplia experiencia del ingeniero Martín para que nos pueda brindar, pues, ¿no? Cómo identificar y caracterizar, pues, ¿no? Las diferentes problemáticas dentro de proyectos de tratamiento de agua potable y aguas residuales, ¿no? Entonces, va a estar interesante, pues, esta ponencia o este taller que vamos a llevar hoy día y espero, pues, ¿no? Que para todos los participantes, pues, sea, pues, de máximo provecho. Muy bien, entonces con esa pequeña breve introducción, pasaríamos a escuchar al ingeniero Martín para que nos pueda, pues, ¿no? Exponer, pues, toda su experiencia en esta temática. Muchas gracias, ingeniero Ángel. Gracias, ingeniero Johnny, ingeniero doctor Magíster, ¿no? Muchísimas gracias por las palabras de inicio de inauguración de este taller. También vamos a hacer, por supuesto, hincapié a la participación de todos los que estamos presentes en este taller de mejora. Es importante de que pues, su participación de todos ustedes para que el ingeniero Martín, Magíster Martín, pueda ver de que realmente le están poniendo interés, empeño, y él también pueda, con todo el cariño que él tiene en la escuela, desenvolverse muchísimo más. Entonces es importante que nosotros participemos, estemos atentos a las preguntas. Entonces le damos la bienvenida al ingeniero Magíster Martín Miguel Guamán Carranza para iniciar ya con este taller de identificación y caracterización de la problemática para proyectos de tratamiento de agua potable y aguas residuales, al cual vamos a recibir con un fuerte voto de aplausos virtuales. También, por supuesto, manden sus corazones, manden sus likes, manden sus caritas. Ahí está, ingeniero, se siente el cariño, la gente lo reclama, la gente lo quiere. Adelante, Magister. Muy amable, gracias Ángelo por tus palabras. Pero bueno, el que debe estar en campaña eres tú, porque están en procesos electorales en el CIP y hay que promocionar a las listas que están participando en estas nuevas elecciones del 17, ¿no? Entonces, ya después hacemos el cherry al final de la charla. Bien, bien chicos, buenas tardes, o bueno, buenos días con todos. Agradecer la invitación a la ingeniera Santa y a Ángelo, que son los responsables de este taller. Y bueno, yo he preparado parte de algunos contenidos que también ya tenía, porque es importante que ustedes identifiquen bien la problemática para proyectos, ¿no? Y esto nace a partir de la realidad en la que estamos, ¿sí? Eso principalmente. Ahorita en esta primera parte voy a mostrarles algunos datos que hay que tener en cuenta, indicadores que hay que tener en cuenta para poder identificar de manera adecuada los problemas que puede existir. Pero estos problemas se van a dar ya en casos, pues, que tengan algún tipo de evidencia, algún tipo de reporte, algún tipo de situación que manejemos. Y obviamente bastante va a ser con lo que nos pueda dar la información también, las diferentes fuentes que vamos a ver. Ahora, esta primera parte la voy a hacer, ojalá rápido, en media hora. Y la otra media horita, pues, va a ser un poco viendo las aplicaciones que podemos chequear
en caso de los índices o valores, datos que necesitamos para poder hacer buenos proyectos, obviamente identificando la realidad en la que se encuentra cada sistema. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a empezar con esto. Como bien saben, el ciclo ideal de los sistemas de tratamiento de agua potable y de aguas residuales, pues es un ciclo muy grande que involucra que el manejo y la gestión del agua sea sostenible, ¿correcto? Entonces, esta imagen me gusta presentarla porque la idea es que ustedes como ingenieros, más que todo de saneamiento, de agua y saneamiento, sepan que todo el sistema tiene que girar de manera óptima, de manera que garantice una verdadera reutilización y regeneración de las aguas para que puedan ser usadas las veces que sean necesarias en los tiempos apropiados en las diferentes zonas donde se abastezca. ¿No? Entonces, el ciclo ya lo conocen, captamos el agua, la potabilizamos, la distribuimos, la usamos, la recolectamos, la tratamos y después de eso la restituimos otra vez al medio ambiente o al entorno, ¿no? Pero a eso, hoy en día, los sistemas de saneamiento, más que todas las plantas de tratamiento, tanto de agua potable como de aguas residuales, deben estar enfocadas en la recuperación, en lo que hoy en día tenemos el concepto de economía circular, tratar de aprovechar al máximo o maximizar los recursos y minimizar las pérdidas y por lo tanto garantizar que nuestros sistemas sean inclusive autosostenibles. Es decir, que si tengo equipos, si tengo bombas, estas puedan ser operadas y manejadas por la misma planta y por la misma generación que se propicia de los residuos en las petars y también en las plantas de potabilización. Y bueno, al final lograr unas ciudades o sistemas de potabilización sostenibles con sistemas de tratamiento también adecuados. ¿Y cómo vamos a empezar eso? Bueno, en realidad hay algunas herramientas que les voy a mostrar que por lo menos a mí me han servido para poder saber a qué realidad me estoy metiendo. Una información importante viene a ser el Observatorio Nacional de Recursos Hídricos que maneja el ANA, que ya nos da un panorama, ¿ya? De cómo estamos o cómo está el sistema de recurso hídrico en nuestro país. Entonces, una de las herramientas importantes para empezar a identificar algún tipo de problema enfocado al agua, lo podemos encontrar como base preliminar en este aplicativo que es muy útil por la data que te puede brindar en tiempo real y la data histórica que también tiene. Entonces, para nosotros que trabajamos con el agua, es importante verificar la cantidad y la calidad del agua, ¿correcto? Y obviamente saber dónde y el lugar donde se va a hacer el proyecto y determinar si tenemos o no tenemos agua, ¿no? Es una cosa importante saber cómo se comporta o cómo se está dando el modelo hidrológico, el modelo pluviométrico, el modelo hidrométrico de las diferentes fuentes de agua a nivel nacional en las zonas donde tenemos que hacer un proyecto, ¿ya? Entonces, esta herramienta es muy poderosa porque nos va a permitir manejar los datos de acuerdo a la necesidad que nosotros vamos a encontrar. Es por eso que de ahí nace primero la identificación, ¿no? Saber cuánta cantidad de agua y qué calidad de agua contamos, ¿correcto? Entonces, de acuerdo a esto, uno pues fácilmente puede monitorear y puede sacar datos importantes, como por ejemplo cuántos ríos se monitorean, cuántos acuíferos son monitoreados, cuántos derechos de uso de agua existen, por ejemplo. Entonces, algunos podemos darnos cuenta rápidamente, por ejemplo, en mi zona puedo saber cuántos derechos de agua hay, ¿no? Cuánta agua se está utilizando, cuál es el nivel de perdón, de la cuantificación de los vertimientos autorizados. ¿Cuántos vertimientos hay? Por ejemplo, si yo les preguntara, por ejemplo, ¿cuántos vertimientos autorizados hay en Ancash? ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si no tenemos esa base de datos, no sé, por ejemplo, si todas las petars que están diseñadas en la región Ancash cuentan con permiso de vertimiento, ¿no? Entonces, si ya tengo la data, yo puedo identificar, así sabe que de las 80 petars que tengo, solamente 10 están con permiso de vertimiento. ¿Y qué pasa con las otras 70? Entonces, tengo que plantear, ¿no? La propuesta para saber si ese vertimiento afecta o no a la calidad del agua donde se está generando. Entonces ahí tengo un problema ya, ¿no? Porque si es una petar que está virtiendo sin permiso, entonces me va a generar un problema, me va a generar una contaminación. Entonces, esa data es necesario conocerla, ¿no?
ahorita es un tema preliminar, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es ir al campo y sacar el muestreo que corresponde. Ahora, ese vertimiento, ¿cuánto genera o cuánto propicia la contaminación? Hay mucha contaminación, aumenta la contaminación. Entonces, eso también es un dato a poder medir con esta información virtual que manejamos y ver cuántas cantidades de permisos tienen para reuso, por ejemplo. ¿Se reusa el agua? Sí, ¿cuántos? Ah, ya, entonces hay que ver cuántos están en este tipo de concepto de reusarla, ¿no? Entonces, esta información es importante, ¿no? Por ejemplo, acá, en el caso de Lana, por ejemplo, acá les muestro un permiso, perdón, un cuadro de resumen de la Autoridad Nacional del Agua de Guarmichicama, que es donde está ubicado el ala local, que en este caso es Huaraz, y donde nos permite reportar, mira, ¿no? Todos los tipos de, de permisos que le han dado para las fuentes de agua, ¿no? Acuícolas, agrícolas, domésticas, minero, industrial, pecuario, poblacional, recreativo, etcétera, ¿no? Ojo que este reporte es reciente, ¿no? De este año, con lo que, bueno, se ha actualizado, ¿no? Y uno puede darse cuenta, mira, ¿no? Los permisos de usuario que tiene el ala Huaraz a través del AAA Guarmichicama, que para el uso agrícola bueno, tiene muy buena cantidad de usuarios con permiso, mientras que para el uso poblacional y doméstico, ¿no? Si sumamos los dos, este de aquí, ¿no? Voy a hacerlo con mi puntero láser, ¿no? Aquí está, este es el poblacional, ¿correcto? Este de acá, 17, y este de acá, que es doméstico, que es 6, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos darnos cuenta que solamente tenemos 23, ¿no? Si no me equivoco en la suma, ¿no? 23 permisos que son netamente para consumo doméstico o para consumo para las personas. Y el volumen asignado en hectómetros de metros cúbicos al año y el volumen utilizado hasta el 2022 en hectómetros de metros cúbicos al año, tanto para doméstico y como para poblacional, ¿correcto? Y nos da una cuantificación. Entonces ahí, por ejemplo, yo puedo darme cuenta qué PS o qué municipios cuentan con el permiso correspondiente, qué JAS o qué juntas o qué organizaciones comunales cuentan con el permiso que corresponde, ¿no? Ahora, estas herramientas son importantes porque nos permite identificar cómo están nuestras fuentes que vamos a captar el agua, ¿no? Por ejemplo, yo quiero saber qué tipo de categorías son. Entonces, el proyecto donde yo voy a hacer el diseño, tengo que saber qué categoría es la que voy a utilizar para mi modelo. Entonces, el ANA me da esa opción de poder utilizar una información preliminar que tiene monitoreo hasta el año 2022, donde me permite saber más o menos los tipos de fuentes que están cercanas a la categoría, o al río, perdón, donde voy a hacer la captación, y saber el tipo de categoría que le toca, ¿no? Entonces, puedo saber, por ejemplo, que acá en esta parte, por ejemplo, del ejemplo que le estoy colocando, es el río Santa, aproximadamente a 250 metros arriba del puente Calicante, entonces acá en San Jerónimo, que es donde muchos conocemos el puente de San Jerónimo, que está más abajo del penal, y nos dice que la clasificación en ese punto es categoría 3, por ejemplo. ¿No? Mira, ¿no? Dice que es categoría 3 y te muestra un registro de monitoreo de esa zona, ¿correcto? O sea, bueno, el último monitoreo me parece que se hizo el 2022 para el punto de caracterización, ¿no? Entonces ya con este reporte, ya sé, por ejemplo, qué tipo de agua o qué categoría de agua tengo en ese nivel. Es por eso que cuando tú vas a zonas donde, por ejemplo, en Nuevo Chimbote, puedes encontrar aguas con categoría 1, ¿no? Porque el río Santa es un río, es una fuente hídrica que tiene multicategoría, ¿no? Porque es categoría 1 en cierta zona, es categoría 3 en esta zona y es categoría 4 en otra zona. Entonces, alcanza 3 niveles de categoría de acuerdo a la distancia que recorre y por el nivel de calidad de agua que se genera. Entonces, yo tengo que saber para poder diseñar o plantear un sistema de abastecimiento qué categoría de agua es. Entonces, un problema que a veces uno no ve en los proyectos de saneamiento, por ejemplo, ¿no? Hace un monitoreo de una fuente de agua, pero al final no sabe qué categoría es la que se está cumpliendo, ¿no? Pues, esa es una problemática, ¿no? Y acá tenemos el reporte, pues, ¿no? Ahora, estos reportes, de hecho, que nos sirve como una especie de guía para poder verificar los parámetros que tenemos que analizar. Entonces, tú como ingeniero, ¿no? Si tú tienes ya la guía de más o menos qué parámetros son comunes en estas fuentes, ¿no? Entonces ya voy a poder saber qué cosa analizar, ¿no? Por ejemplo, si yo acá en el reporte de Lana veo que el cianuro libre está por debajo de 0.0008, por ejemplo, entonces yo ya no voy a pedir
a mi monitoreo o a mi análisis de estudio de fuentes de agua, ya no voy a pedir cianuro libre, pues, ¿no? Porque ya sé que el nivel de cianuro está muy por debajo de lo que inclusive la categoría no indica, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta acá, tanto para la categoría 3, en las dos subcategorías, la D1 y la D2, y la D2, la D1 que es para riego y la D2 para bebidas de animales, no me está dando un parámetro específico. Por ejemplo, ¿no? Ahora, y si por ejemplo, acá en el caso de DBO, no, por ejemplo, me dice DBO debe ser menor a 15, según acá lo que indica el reporte. Ah, ya, entonces tengo que verificar que en el punto donde voy a hacer la captación de agua para mi planta potabilizadora, no tiene que llegar una DBO con 15, ¿correcto? ¿No? Y obviamente acá se reporta que tengo 2.6. Entonces, mira, ¿no? Pues ya para mí es fácil de poder decir, ah, ya, entonces si tengo reportes que tienen una incidencia de más del 90% en el tiempo, que la DBO está por debajo de 3, entonces ya no mido DBO, ¿no? Entonces ya puedo ir descartando algunos parámetros que son necesarios, ¿sí? ¿Qué más? Otra herramienta importante es justamente la verificación de los índices de calidad, ¿no? Verificar qué parámetros nosotros tenemos como puntos de calidad de las fuentes hídricas. Y eso se da a partir de, igualito, ¿no? De los puntos de muestreo que te bota el ANA. Aquí tenemos 3 puntos de muestreo de los índices de calidad y que también te ayuda a verificar los parámetros en el tipo de categoría que vamos a analizar. Y acá te bota una serie de parámetros, ¿no? Aceite, arsénico, cadmio, cianuro, cromo, mercurio, oxígeno, pH, ¿no? Que son parámetros que a ti como ingeniero que vas a diseñar te va a servir porque va a permitirte saber el parámetro a donde vas a tener que enfocarte en el tratamiento, ¿no? Y por ejemplo acá está, ¿no? El punto de verificación, el punto de medición, el número de parámetros analizados, los parámetros físicos, ¿no? Y los posibles excedentes que se puedan dar a través de los parámetros físico-químicos y también de los microbiológicos. Y acá, por ejemplo, te dan reportes de 2017, 2018, 2019, 2020, indicándote el comportamiento de la DBO, indicándote el comportamiento de la DQO, el nivel del oxígeno disuelto, que esto es importante, y también la calidad o la cantidad, perdón, de coliformes termotolerantes presentes en la fuente. Entonces, mira, ¿no? Te permite saber este índice de calidad, más o menos cómo se va comportando, cómo va variando para una futura captación, un futuro mejoramiento de un sitio que vas a potabilizar agua. Entonces, ya sabes más o menos la cantidad de elementos o características que se debe de considerar en este diseño. ¿Te das cuenta, no? Entonces, por lo tanto, la idea es un poco verificar y hacer el monitoreo preliminar con esta información que tenemos. El otro dato también importante es lo que el ANA, perdón, en este caso no tanto el ANA, sino la SUNAS, también ha generado bastante información a partir de los reportes que te generan las EPS a nivel nacional. Hay unos aplicativos muy interesantes que te reporta la SUNAS, donde te indica, ¿no? Más o menos cuánto es la continuidad del servicio de agua potable, qué nivel de continuidad estamos, cuánto es el número de conexiones, cuántos son los sectores que se abastecen, cuántas conexiones en totales hay, cuántos sectores totales existen, cómo va la información por cada semestre, ¿no? Son datos que te va manejando la misma plataforma de las UNAS, donde te permite saber el nivel actual con el que encontramos. O sea, ahí te permite identificar problemas. ¿Por qué? Porque mira, por ejemplo, los puntos rojitos indican que el nivel de continuidad es crítico. Entonces, hay zonas en algunas partes de nuestro país donde el nivel de continuidad es un problema, ¿no? Entonces puedes decir, entonces no hay mucho nivel de continuidad del servicio. Entonces, ¿qué necesito? Seguramente un mejoramiento, una ampliación del sistema, y eso involucra aumentar volúmenes de demanda. Entonces, tengo que ampliar la planta, tengo que ampliar el reservorio, o tengo que hacer un nuevo mejoramiento, etcétera, ¿no? Entonces, y eso también es importante porque nos va a dar los datos necesarios para poder iniciar nuestro modelo de identificación. Por ejemplo, un dato que tomé acá como ejemplo es lo que reporta en el caso de nuestra EPS Chavín, que es lo que nosotros consumimos, y el último reporte identificado es en junio de este año, ¿no? Junio de 2024, como ven acá, donde te indica más o menos el nivel de continuidad, si es alta o es total, ¿no? Por ejemplo, en Caras, miren, ¿no? En Caras dice es verde, entonces significa que el nivel de continuidad es total. Entonces, bueno, que esas Caras no necesite más agua, ¿no? Porque el nivel de continuidad es adecuado. Entonces ahí, por ejemplo, ya estoy descartando un problema, ¿no? Ya les digo, ahora la continuidad para mí no es un problema. Entonces, la planta sigue funcionando, sigue operando normal,
sin ningún problema en el nivel de operatividad. Y el nivel de continuidad también, ¿no? En Huaraz, por ejemplo, el nivel de continuidad dice que es alto, es alta. Entonces, seguramente hay algunas zonas todavía con cierto porcentaje digamos, de falta de cobertura o falta de continuidad, perdón, y tengo que ver cómo lo soluciono. Quizás aumentando más producción de agua, quizás haciendo menos retrolavados en las plantas, quizás haciendo un intervalo más adecuado de la limpieza de las plantas o reservorios, ¿no? Entonces, esta identificación me permite saber qué problemas posiblemente pueda enfocar, ¿no? Entonces acá están los datos de la empresa, la continuidad del servicio, mira, casi 24 horas al día tenemos agua, la continuidad los 7 días de la semana, el número de conexiones 33.000, número de sectores 5, conexiones totales seleccionadas, ¿no? 0.67, que es el a nivel total en función al nacional, y también los sectores, ¿no? Entonces cumplimos 0.43. Y aquí están los reportes, ¿no? Sectores de información por reportes, se ha reportado en julio de 2022 hasta julio de 2023 y se ha reportado también en julio de 2024, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos como datos, por ejemplo, si uno quiere verificar cómo va el comportamiento actual, ¿no? Y el otro también dato es importante, es el nivel de las salidas de saneamiento por activación de quebradas. Nos permite identificar qué tipos de sistemas van a estar activos y no preparados o preparados para un fenómeno de lluvias o activación de quebradas. Nuestras plantas de tratamiento podrán estar activadas perdón, o sea, están preparadas para un fenómeno como esto. ¿Qué tengo que plantear? ¿Qué alternativa voy a identificar en mi zona? Por ejemplo, me toca hacer un proyecto en la zona, por ejemplo, de aquí, por Alto Piura. Entonces tengo que hacer un proyecto de una planta, ¿no? Donde esa plantita, por ejemplo, me va a ayudar a poder identificar o determinar, ¿no? Más o menos cuánto es la cantidad total digamos, de posibles estructuras que van a estar afectadas. Mi planta está en la capacidad de poder soportar el exceso de estas lluvias. La bocatoma que voy a diseñar para mi planta va a estar en la capacidad de poder eliminar o, perdón, retener la mayor cantidad de sólidos, solamente permitir la cantidad de aguas. Entonces, esas son situaciones que yo debo verificar, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de nuestra EPS, ¿no? O nuestra zona de aquí, ahí está, ¿no? Esto de aquí es, claro, esto por las EPS, en este caso he tomado lo analizado por el Kamiyaku, que es el aplicativo que maneja las zonas, donde te permite más o menos identificar, ¿no? Por zonas, ¿no? ¿Cuáles son los niveles que se han encontrado de alerta por lluvias, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de hay dos zonas, ¿no? Bueno, dos tipos de selección, las que son empresas prestadoras, o sea, las que administran una EPS, y la otra, las que no, pues, ¿no? Las que no son administradas por una EPS, generalmente pues, por el mismo municipio o algún operador o organización comunal que es la encargada. Entonces, a ese nivel llegamos a verificar si existe o no alertas de saneamiento por lluvias o por activación de quebradas. Entonces, esta herramienta me permite a mí saber si las plantas que voy a diseñar, mi petar o mi planta de agua potable, va a tener esa capacidad de aguantar este tipo de problemáticas. Mira, ¿no? Por ejemplo, si tengo que hacer un diseño por la zona casi central del país, Huánuco, Madre de Dios, Ucayali, ¿no? Miren, toda esta parte está en rojo, ¿no? Eso significa que el nivel es de intensidad fuerte. Entonces, para este nivel de zonas fuertes, de intensidad fuerte, ¿cómo tengo que diseñar mi planta? ¿Qué tipo de componentes estructurales adicionales tengo que sugerir para que la planta pueda soportar ese tipo de fenómenos, por ejemplo? ¿No? Entonces, ahí es donde yo tengo que verificar la importancia de saber a dónde estoy proponiendo ciertas tecnologías, ciertos componentes y ciertos niveles de control, ¿ya? Porque no olviden que nosotros diseñamos sistemas que en fenómenos, digamos, no comunes, en fenómenos naturales o desastres, ¿no? Como siempre les digo, las plantas de tratamiento y los reservorios son lo último que se debe derrumbar también, así como un hospital y un colegio, ¿no?
que no deberían tener un daño muy fuerte y puedan seguir abasteciendo de agua, y puedan seguir produciendo y puedan seguir depurando las aguas que corresponden, ¿no? Entonces, este de aquí es un dato importante a tener en cuenta. ¿Ya? Y aquí está, por ejemplo, el caso de Petar también, ¿no? Por ejemplo, el caso de Petar, ¿hasta qué nivel está alcanzando? Que es un nivel 2, ¿no? Pronóstico de precipitación de intensidad moderada, dice, ¿no? Entonces, ¿cómo llego? Por ejemplo, en el caso de Cusco, ¿no? Por ejemplo, con los chicos que están en Cusco, por ejemplo, ¿no? Entonces, si hay una alerta de temperatura, perdón, de lluvias, la Petar, ¿cómo va a funcionar? ¿A qué tipo de nivel está? A la Petar que estaba funcionando ahorita, ¿soportará ese nivel? Sí, ingeniero, sí va a soportar. Ah, ya, ¿por qué? Porque tiene muros de contención, tiene su sistema de drenaje, los tanques reactores están bien aislados, ¿no? Entonces, situaciones como esas yo tengo que ir ya pronosticando y verificando. Y estos datos importantes, estos datos preliminares, me permite a mí darle pues una verdadera importancia al diseño que voy a plantear, a la mejora que voy a hacer, o a la rehabilitación o a la ampliación que voy a generar. Y otro dato también importante, por ejemplo, en el caso ya de petar netamente, ¿no? Las ondas también te genera bastante información sobre el monitoreo que se hace hoy en día a las petars. Por ejemplo, este es un caso práctico que tenemos acá en nuestra región, que es en Chimbote. Por ejemplo, este es la petar de Chimbote, centro sur A. Las gaviotas no le he puesto, pero igual, si pusiera las gaviotas, me va a reportar lo mismo. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, la ubicación geográfica, te bota el ámbito, te bota el volumen de las aguas descargadas, el volumen de las aguas tratadas, el porcentaje de tratamiento, el nivel de población y el número de conexión de aguas servidas o conexiones domiciliares de alcantarillado. Y acá te dice un dato importante. Porcentaje de tratamiento, 10,20%. Mira, ¿no? Por ejemplo, si a mí me dice que mi porcentaje de tratamiento es 10,20%, ya es un problema para mí, ¿no? Entonces, ¿qué está diciéndome esta información? Que en las aguas que se generan en esta zona de Chimbote, esta planta solamente trata el 10,20%. O sea, ¿cuánto está dejando de tratar? Habría que restar con lo que la Petar Gaviotas trata y tendríamos un valor que no entra al tratamiento. Entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Un problema de tratabilidad. Y después de esto, tenemos también otros aspectos. Por ejemplo, no tiene instrumento de gestión ambiental, no tiene autorización de vertimiento. Ajá, lo que hace rato les decía, ¿no? Les decía, yo verifico en el ANA si cuántos vertimientos hay autorizados. Ah, ya. Entonces, este no tiene vertimiento. ¿Estará cumpliendo la norma? ¿Esto será un problema para mí, para los que diseñamos y operamos plantas? Claro que sí, pues, ¿no? Eso va a ser un problema, porque si no está cumpliendo la calidad, me está generando contaminación. Y eso es un problema. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, ya, entonces quizás mejorar el tratamiento primario, mejorar el secundario, mejorar el tratamiento o plantear un tratamiento terciario, ¿no? Y garantizar que cumple el vertimiento y hacer todo el trámite para la autorización, ¿no? Entonces ahí ya estoy planteando las soluciones. ¿Te das cuenta, no? Entonces, esta información me permite tener esa necesidad. Entonces, igualito acá, infraestructura complementaria. No hay laboratorio, no hay sala de operaciones, no hay cerco perimétrico, no hay escada, no hay equipos de medición y tampoco hay energía eléctrica, amigo, ¿no? Es una planta, imagínense una planta que no tenga laboratorio, que no tenga pues equipos de medición. No hay, pues, ¿no? Entonces es un problema, ¿no? Entonces es un problema para los que trabajamos manejando este tipo de sistemas. ¿Te das cuenta? Entonces ya acá tengo la problemática. Entonces, ¿qué voy a plantear en mi proyecto? Ah, mi proyecto tiene que tener, si es ampliación, mejoras del sistema de tratamiento, tengo que incluir laboratorio, tengo que incluir equipos de medición, tengo que tener permisos o factibilidad de servicio para energía eléctrica, ¿no? Entonces, mi cerco perimétrico, que es lo básico, que en cualquier planta debe haber cerco perimétrico, pero así es la realidad. Y a ustedes, chicos, que van a salir de la universidad, ¿no? Porque entiendo que esto es ya por el décimo ciclo. A ustedes les va a tocar solucionar esto. A ustedes les va a tocar plantear soluciones a esto. Sí, porque plantas hechas ya van a encontrar. Plantas que están en funcionamiento van a encontrar. Pero hay plantas que también son muy buenas, pero también hay plantas como estas que necesitan siempre el aporte de soluciones, ¿no? Entonces, eso es un problema. Y acá también otro problema que encontramos son justamente los valores de eficiencia, mira, ¿no? ¿No? Mira, los valores y los porcentajes de eficiencia, los valores y los parámetros de diseño y operación, ¿sí? Por ejemplo, ahorita en los cursos de diseño de potabilización y aguas residuales, seguramente están diseñando. Ustedes están haciendo lo que dice la parte blanca, que es esta de aquí, que dice diseño. Estos son de diseño, ¿no?
Pero acá ya nos da datos de operación, mira, ¿no? Datos de operación, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros como ingenieros ya tenemos que ir mirando que es un problema, un problema, el diseñar solamente con el dato de diseño, ¿no? Es un problema diseñar con un dato de diseño y no diseñar con escenarios, que es por ejemplo lo que acá hay muchos hidráulicos, seguramente Gino Johnny es un hidráulico también que trabaja bastante con WaterCAD, ¿no? Sewell James, por ejemplo. Y el WaterCAD Sewell James, por ejemplo, te permite trabajar diseños con escenarios. O sea, yo diseño con escenarios, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hay un incendio, cuando existe algún tipo de golpe de arietes, cuando existe bajas en zonas de presión, eso hace WaterCAD. Pero en PETARS, en plantas, ¿cómo tengo que hacer? Tengo que hacer también escenarios cuando exista sobrecargas, cuando exista no sobrecargas. Entonces, por ejemplo, acá miren la planta, miren solamente para el ejemplo, la planta tiene un caudal de 40 litros por segundo con el cual se diseñó con 40, pero ¿con cuánto está operando? Con 75. ¿Te das cuenta? Está operando con 75. Entonces, ¿hay una sobrecarga? Sí. ¿Hay sobrecarga hidráulica? Sí hay sobrecarga hidráulica. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es un problema. Ahora, dice de DBO, 168 miligramos por litro, que es la DBO de diseño. Se diseñó con 168. ¿Con cuánto está trabajando? Esta es la DBO de operación. Mira, acá dice 636 miligramos por litro. ¿Eso es un problema? Eso es un problema, pues, porque la planta ha sido diseñada con 168, pero está funcionando con 636. ¿Qué hay? Sobrecarga orgánica. Entonces, si mira, ¿la sobrecarga orgánica cuánto estaba? En el diseño estaba con 580, el diseño era de 580 kilogramos de DBO día. ¿Y con cuánto está trabajando? Con 3.522 kilogramos día de DBO. ¿Eso es un problema? Ese es un problema, porque la planta no va a cumplir la eficiencia con la cual se ha planteado el diseño. ¿Correcto? Es por eso que acá en rojito dice no cumple los LMP, ¿no? No cumple, ¿no? Todo lo que está en rojo no está cumpliendo. ¿Te das cuenta? Sí, no cumple DBO, no cumple coliformes, ¿sí? Entonces, tenemos ahí un verdadero problema, que el diseño con el cual se planteó, que era su cámara de reja, su medidor Partial, su laguna facultativa y después a la bahía del Ferrol, que es una de las bahías más contaminadas que tenemos en la parte norte del país. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos un problema ahí. Estos son datos que yo no me los invento, ¿no? Eso lo reporta SUNAS y son datos que maneja pues la CPS, que son las que reportan. Y esos son los principales problemas. ¿Te das cuenta? Entonces tú como ingeniero, ¿qué vas a plantear? Ya identifiqué el problema, ya sé que hay sobrecarga hidráulica, sobrecarga orgánica, sobrecarga de DBO, hay también seguramente sobrecarga de aceites, hay sobrecarga de sólidos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Nosotros, a estas herramientas nos permiten a nosotros identificar correctamente cómo está la situación de los diferentes tipos de sistemas, ¿no? Entonces, nosotros como ingenieros tenemos que plantear bien esa situación, ¿no? Bueno, la SUNAS lo bueno es que tiene esta plataforma que te permite hacer todo un seguimiento, todo un muestreo, ¿no? De cómo van las PETARs a nivel nacional, obviamente de las EPS, ¿no? Acá no entran, por ejemplo, las PETARs rurales, ¿no? Eso es lo malo. Sería bueno que entren también las rurales, pero el problema, ¿saben cuál es? Que no miden en las zonas rurales, ¿no? No tenemos medición. Siquiera las EPS generan esta medición porque miden, están obligados por ley a medir, ¿no? En cambio, las zonas rurales, pues no miden, ¿no? Y eso también es un gran reto, es una brecha que nosotros como ingenieros vamos a tener que afrontar. Ustedes, cuando salgan de la universidad, van a tener que plantear cuando sean eh, gestores de ATM, gerentes en algún municipio, o también, no sé, pueden ser alcaldes o gobernadores regionales, prioricen la medición, porque la medición es importante, porque sin eso yo no sé qué problema tiene la petar. Yo al ojo puedo ir un día a una zona rural, puedo ver, ah, ya sí, huele feo, todo el tanque está lleno, ya, saturado, no funciona. Pero, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo saber qué está mal? No tengo que medir. Tengo que medir el caudal, tengo que medir la DPO, tengo que medir los sólidos, tengo que medir coliformes, tengo que monitorear la calidad del agua del río, tengo que monitorear la calidad del agua que sale de mi planta potabilizadora, tengo que saber, por ejemplo, en las potabilizadoras los lodos que se generan. ¿A dónde van esos lodos? Al río, ¿no? Porque no tienen un sistema de secado, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso tenemos que plantear, eso tenemos que ir cambiando, ¿sí? Se tiene que ir cambiando en muchos planteamientos de la ejecución y diseño de proyectos, ¿no? Eso es importante. Y bueno, acá unos datos que también me tomé el afán de poderlo procesar, ¿no? Por ejemplo, de lo que maneja la SUNAS, ¿no? Tenemos que de los 206
digamos, EPS que han declarado que operan sus PETARs, 172 están operativas, 29 están inoperativas y 5 están en instrucción. O sea, 29 están vertiendo agua sin tratar, ¿no? O sea, están vertiendo el agua sin tratar. Bueno, te viene ingeniero, entonces es un conchudo porque en Huaraz también no hay planta. Sí, pues eso es lo malo, no hay planta. Pero eso ya no es culpa de nosotros como ingenieros. Nosotros podemos plantear, sugerir el diseño de plantas, pero mucho depende de los que son ejecutores y lo que son los tomadores de decisión, que es la parte ejecutiva, ¿no? Pero existe esta realidad. ¿Y cuántos? Miren, acá hay otro grafiquito que también hice. ¿Cuántos de estas petares que están operativas cuentan con tratamiento secundario? Mira, las que cuentan con tratamiento secundario son estas de aquí, estas de acá, ¿no? Y las que tienen tratamiento secundario tienen caudales poquitos, mira. Y las que no tienen tratamiento secundario, miren, llegan a más o menos, ¿no? Valores de caudal y DBO muy altos, a diferencia de estos de aquí. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Si, por ejemplo, si hablamos en función de caudales, el caudal de tratamiento que sí cuenta tratamiento secundario, sí, más o menos está entre 250 230 litros, pues, ¿no? En un promedio. Mientras que los que no tienen tratamiento secundario, ¿no? Llegan a un total de casi más de 1750 litros por segundo de vertimiento. ¿Te das cuenta? ¿Mm? Y tenemos esa diferencia. Y además acá, miren, los caudales de DBO. La DBO de entrada es mayor que siempre la DBO de diseño, mira, ¿no? Y ahora eso, ¿por qué la DBO de entrada, ya en una planta que opera, siempre es mayor a una DBO de diseño? ¿Por qué es igual? ¿Mm? ¿De quién es la culpa? ¿De la DBO? ¿De la EPS que no controla bien las licencias de permiso de agua y de conexión de desagüe? ¿De quién es el problema aquí? ¿Del ingeniero que no ha hecho buena caracterización? Entonces hay varios, ¿no? Hay varios supuestos que uno tiene que identificar, pues, muchachos, ¿no? O sea, al final ustedes, ¿no? Si yo voy a diseñar, ojo que la red de alcantarillado, ojo que la red de alcantarillado son varios caudales, ¿ah? No solamente es un caudal. Ojo que a veces uno dice, ya, dotación, población futura por dotación, listo. Ojo, que ese es el caudal poblacional, ¿sí? Pero tengo que saber qué otros caudales también afectan. El caudal no doméstico, por ejemplo, ¿no? ¿Qué caudal no doméstico? Un colegio, un restaurante, una tienda por departamentos, ¿no? Caudales industriales, de una tintorería, de una avícola, de un camal, por ejemplo, ¿no? Caudales de alta descarga, no sé, hubo algún tipo de incendio, etcétera, va a entrar agua, ¿no? Entonces, hay varios tipos de puntos que hay que siempre tomar en cuenta, ¿no? Y es por eso que siempre acá en la gráfica se puede ver esa variación. Y acá otra grafiquita, que también esto lo mostré ahora último también en el congreso que hubo en la universidad. Miren, por ejemplo, ¿no? La variación de carga de diseño con la carga de operación, ¿no? Y miren la diferencia de que existe entre las cargas de diseño y la carga de operación. Miren, desde aquí hasta acá. Digamos que la mayoría se concentra, bueno, van por ahí, pero no son muy dispersas. Pero sí hay algunas plantas que sí, lamentablemente, tienen exceso de sobrecarga, demasiado exceso de sobrecarga. Entonces, eso es un indicador para mí que las plantas no funcionan bien, ¿no? Entonces, son plantas que necesitan algún tipo de mejora, algún tipo de rehabilitación, algún tipo de ampliación. Entonces, ahí es donde yo identifico el problema. Entonces, ahí es donde yo tengo que saber qué cosa voy a mejorar, qué cosa voy a ampliar. Si es sobrecarga, mucha carga ahí. Entonces, ¿qué hago? Si tengo mucha carga, allá, repito, al tal sistema de tratamiento. Si tengo demasiada carga, tengo el otro sistema de tratamiento. Entonces, tengo que comprobar estas informaciones preliminares. Y bueno, en el ámbito rural, digamos que tenemos ya diferentes propuestas, como son los famosos algoritmos de selección, pero también acá, muy aparte de todo el diagrama que te bota aquí el algoritmo del saneamiento rural, por ejemplo, para elegir si mi VS va a ser con arrastre hidráulico, sin arrastre hidráulico, si va a ser compostera, si va a ser hoyo seco ventilado. ¿No? Muy aparte de la tecnología, ¿no? Tengo que verificar bien estos indicadores de acá, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me, me, me- me es útil para poder definir un sistema de tratamiento, ya sea para una planta potabilizadora o también sea para una planta de aguas residuales, ¿no? La disponibilidad del agua, que es lo que le dije primero. El nivel freático, para zonas que tienen nivel alto.
pozos, zonas inundables, disposición de terreno, factibilidad de excavación, suelos fisurados, suelos permeables. Por ejemplo, el tipo de suelos también es algo interesante cuando planteamos tecnologías, por ejemplo, en costa, en sierra y en selva, que es totalmente distinto, ¿no? Es totalmente diferente. Inclusive, ¿no? Uno puede decir, ingeniero, a mí me han enseñado que todas las plantas tengo que enterrarlos, tengo que meterlos apoyados. Pero no, tú vas a la selva, hay plantas de tratamiento que están a nivel del suelo. O sea, no los puedes ni enterrar por el nivel freático. No, o sea, están al mismo nivel, no lo puedes hacer. Entonces, hay otras zonas donde sí, por ejemplo, Puno, zona sierra, pues tú puedes meter una red de alcantarillado a 3 4 metros, no pasa nada, ¿no? Tienen suficiente terreno para una muy buena disponibilidad, ¿no? Entonces, esas cositas son importantes. Y el otro valor también que hay que necesitar es el costo, ¿no? Los costos. El análisis de los costos también es importantísimo porque nos va a permitir a nosotros saber el tipo de selección que voy a plantear conforme a lo que yo estoy analizando, a lo que yo voy a verificar. Y bueno, en el caso de aguas residuales, hacer un buen monitoreo, identificar los tipos de industrias que hay, que hace rato les decía, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué existe esta sobrecarga? Porque cuando yo hago mi caracterización, lamentablemente no uso la identificación de factores de consumo, que es lo que yo sí debería tener. Tengo que identificar qué factores de consumo tengo en mis fuentes, en mi zona, en mis sectores, para poder saber en qué tipos de zonas o ubicaciones voy a tener problemas de incremento de cargas, incremento de caudales, etcétera, ¿correcto? ¿No? Y otra cosa importante, la variación de flujo, ¿no? Por ejemplo, acá bueno, este es un ejemplo de un patrón de variación de flujo de aguas residuales, ¿no? Pero eso no limita también a lo que vamos a hacer en la variación de flujo para potabilización de agua. ¿Ah? Entonces, mira, tú encuentras aquí variaciones de flujo para diferentes días, ¿correcto? Y también para diferentes horas, ¿no? Entonces puedes encontrar para domingo, lunes, miércoles, puedes sacar un promedio diario para los 3 días, de ahí puedes sacar para domingo, miércoles, jueves, viernes, sábado, ¿no? La otra campaña, ¿no? Entonces, inclusive el reglamento, si ustedes han leído el reglamento de edificaciones, ¿no? Te dice que tengo que tener varias campañas donde voy a tener que monitorear y hacer el seguimiento en base a la cuantificación de estos datos, a la variación horaria que se genera, cuánto es la cantidad de concentraciones que voy a tener en las 24 horas del día. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, esos datos son necesarios, ¿no? A veces cuando uno diseña una planta, a veces piensa que es como diseñar una vereda, discúlpeme, ¿no? Para los que son un poquito civiles, ¿no? Porque diseñar una vereda o un cálculo y listo, ya está, ¿no? Pero diseñar plantas de tratamiento merece su tiempito hacer un buen análisis, un buen estudio preliminar, ¿no? Para que podamos tener datos que realmente aporten a no generar unidades que después en un futuro, y no un futuro muy lejano, un futuro cercano, 2, 3 años, están inoperativas, no funcionan, se atoran, se saturan, colapsan. ¿No? Entonces, eso es un problema si no tomamos en cuenta estas mediciones. ¿No? Y también la medición de todos los parámetros sólidos, nitrógenos, flujos promedios, demanda bioquímica, las tasas de generación, ¿no? Por ejemplo, las tasas de generación en nuestro país, en el reglamento dice 50, ¿no? Pero en otros sitios nos da rangos de 50, 100, y en base también al flujo diario promedio que tenemos, porque el flujo diario promedio es cambiante. Entonces, yo no puedo colocar un solo estándar para un flujo diario o hacerlo permanente. No, porque los flujos son variables, aquí están, yo no miento, los flujos son variables, ahí están. Además, todos los datos de variación son para flujos variables, entonces es importante saber identificar esto. Y si no hago eso, para mí es un problema, pues, ¿no? Porque voy a tener valores estáticos que al final voy a tener un nivel muy feo a nivel de mi diseño, ¿no? Porque al final yo voy a diseñar plantas que no van a cubrir la realidad total que necesito. ¿Te das cuenta? ¿No? Y bueno, y solo acá unos datos que último he visto en el internet y que me pareció importante mostrarlos, ¿no? Por ejemplo, lo que ahorita Proinversión está promoviendo bastante, ¿no? La Asociación APP Públicos-Privadas, donde, si ustedes se dan cuenta, hace una comparativa desde el año 2010, que más o menos Lima y Callao tenían un porcentaje de tratamiento del 20,7% de depuración de aguas residuales, ¿no? Y llegando al 2013, cuando empezó a petar Taboada, hasta un 51,3%,
Y el 2016, cuando ya empezó Petar Chira con un 79.9%, y después con Provisur, que eso ya operó después de pandemia, justamente el 2020, ¿no? Llegando a un 90.4% de depuración de aguas residuales. Lima y Callao, ¿no? Ahora, obviamente que comparado con el Perú, a nivel nacional, pues obviamente Lima y Callao es un indicador fuerte, ¿no? Porque Lima y Callao se lleva un buen porcentaje de depuración de aguas residuales porque son casi más de 11 millones de personas en Lima y Callao. Entonces, imagínate, ¿no? 11 millones de personas. Entonces, tenemos un dato que maneja por inversión en base a la cobertura del tratamiento de aguas residuales. Ahora, ¿estos PETAR están funcionando bien? ¿No? Ese es otro indicador que hay que chequear, ¿no? Y ahora último, que está promoviendo bastante, por ejemplo, acá, ¿no? Es bueno, hay varias publicaciones que ha hecho por inversión de su diseño, de sus proyectos de inversión. Y uno de ellos es Petar Chincha, ¿no? Que también va a generar impacto positivo de desarrollo económico, modernización y potencial de reuso, ¿no? Que eso es fundamental. Ahí están identificando los problemas que va a solucionar. ¿Te das cuenta, no? Entonces, ya identifica, ¿no? Una situación o escenarios en los cuales vas a ver un beneficio. Entonces, esos problemas se solucionan. Y aquí igual, ¿cuántos habitantes son beneficiados? 345.000 habitantes beneficiados. ¿Eso aumenta el porcentaje de la brecha que existe en el saneamiento? Sí, incrementa eso. Y acá importante, ¿no? ¿Cuánto es el plazo de, miren, ¿no? El plan de tratamiento de agua de Chincha, de Chincha, va a tener un contrato y van a darle 4 años para el diseño, el financiamiento de construcción y la puesta en marcha. Miren, 4 años para que puedan construir bueno, diseñar, construir y operar la planta. Y hacer la puesta en marcha. Y la operación, ¿cuánto va a ser? 20 años. Un periodo de concesión de 20 años, que es lo que generalmente siempre hace Proinversión. No es que esté haciendo cherry a Proinversión, pero acá el ejemplo que yo voy es que, por ejemplo, aquí dan los plazos que realmente son correctos para poder garantizar un estudio realmente adecuado de una planta de tratamiento, ¿no? Entonces, eso es la idea de poder hacer un verdadero panorama, identificación de los modelos que se aplican en las plantas, ¿no? Y bueno, el enfoque a futuro para poder hacer un buen diseño utilizando los diferentes niveles de la realidad en donde vamos a analizar las problemáticas del agua y saneamiento, ¿no? Es primero que ahora a nivel internacional se está promoviendo bastante el incremento del uso de energía renovable, ¿correcto? Se está también haciendo mayor énfasis a la flexibilidad de energía, o sea, o sistemas de energía, ¿no? También se está proponiendo, ¿no? Estamos hablando a nivel internacional, yo estoy hablando de plantas de tratamiento de Estados Unidos, Europa, Asia, Oceanía, incluso Australia, ¿no? Que se está promoviendo bastante la expansión del bajo nivel de carbono, ¿no? O sea, hay que hacer plantas, hay que existir sistemas, pero con bajo nivel de carbono, ¿no? El desarrollo de la inclusión de las energías tecnológicas en las plantas, ¿sí? Ya no es ya hacer plantas de tratamiento solamente con lo convencional, sino que ahora hay que digitalizar el sector, o sea, hay que tenerlo más, así como más o menos lo que ahorita les he mostrado con lo que es SUNAS, con lo que hace Lana, ¿no? Está digitalizando el sector. La información es más asequible, ¿no? Y obviamente desarrollo de tecnologías con menores emisiones, ¿no? O sea, las tecnologías tienen que ser más sostenibles mientras va pasando el tiempo. Y al final, ¿no? Para poder tener un muy buen diseño, es justamente esta primera parte que a nosotros nos interesa para iniciar cualquier proyecto, ¿no? Primero verificar, ¿no? Y promover si existe políticas de energía, si existe, ¿no? Información, si tenemos la información, las selecciones de fuentes y también la participación, que eso también es un dato importante, por eso lo dejé al final, la participación, ¿correcto? Las PETARs, como las plantas potabilizadoras, tienen que ser muy bien socializadas y muy bien conocidas por los usuarios, porque yo como usuario, yo quiero saber qué cosa estoy tratando, qué cosa va a funcionar en mi planta, ¿no? Entonces, yo necesito saber qué cosa van a poner, qué cosa van a construir, qué cosa va a funcionar, qué cosa va a depurar, qué cosa va a potabilizar, ¿no? Entonces, la idea, eso también
es cierto, nosotros cuando hacemos proyectos contamos con un equipo muy amplio, multidisciplinario, interdisciplinario, ¿no? Contamos con la parte social, ¿no? Que ellos son, ¿no? Los encargados de ir a hablar y decir a la gente, mira, este proyecto es así, tiene esto, tiene el otro, te va a aportar así, te va a beneficiar esto, te va a beneficiar el otro. Pero eso, en algunos sitios, pues es un punto de quiebre importante, ¿no? Entonces también la parte social es importantísima, ¿no? Dar a conocer a la gente que la planta que voy a colocar es una planta bonita, correcta, es una planta que va a funcionar bien, que cumple todos los parámetros de acuerdo a la norma, de acuerdo al estándar internacional. Hacerlo entender en el idioma más sencillo posible, porque a veces la gente cuando tú le hablas de normas técnicas, a veces uno se vuela y dice, no, pero este pata, ¿qué me está hablando? Entonces tú lo que tienes que decir es cosas un poco más puntuales, más directas de que sí, la planta va a entrar 100 y va a salir 10, va a salir, va a entrar 200 y va a salir cero, ¿no? Entonces la gente te va a entender eso y siempre mostrándole pues con las evidencias de lo que tú estás haciendo en tus niveles de tratamiento, ¿correcto? Muy bien, listo, bueno, eso es un poco lo que quería mostrarles ahora en la parte teórica de lo que había preparado, ¿no? Y que ustedes pueden utilizar como referencia ya una vez que necesiten hacer sus proyectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya rápidamente, porque sé que el tiempo ya nos ganó, voy a mostrarles aquí los aplicativos que son muy comunes de usar cuando entramos a estas herramientas digitales que es necesario aprender. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, bueno, acá yo ya, bueno, si no lo tienen, entran a LANA, ¿no? Autoridad Nacional del Agua. ¿Ya? Y lo bueno es que, bueno, no me dejarán mentir ahí los ingenieros que estamos en sala, el ingeniero Kiko, la ingeniera Silvia, Yoli, hasta el mismo año, loco, ¿no? Cuando estudiábamos, pues conseguir datos, por ejemplo, del INRENA en ese tiempo, o ya, bueno, ya cuando se estaba convirtiendo en ALA, pues era un problema, ¿no? O sea, así nomás no te daban la información, ¿no? Entonces era bien complicado. Entonces aquí, mira, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres saber, por ejemplo, ya voy a diseñar una planta, y quiero saber qué situación tengo, entonces me voy acá al observatorio, aquí otra lana, ¿no? Al Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos. Bueno, igual acá por el chat se los voy a dejar el link, ya para que puedan entrar en algún momento. Entran al observatorio de lana, aquí, ¿no? Y aquí fácilmente yo puedo verificar, ¿no? ¿Qué tipos de reportes puedo tener? Puedo tener reportes hidrológicos, tengo los mapas temáticos, las estadísticas hídricas, ¿no? Índices de calidad, la hidrometeorología, ¿no? Y también puedo buscarlo a través del visor, ¿no? Entonces, si por ejemplo voy a través del visor, sí voy a poder más o menos guiarme del plana, o perdón, del mapa nacional de nuestro país y poder más o menos identificar por cuencas, ¿correcto? ¿Ya? Mientras va cargando. Y el otro aplicativo que también es muy interesante es Andrea, ¿sí? Bueno, Andrea viene a ser todo el análisis de datos y recursos estadísticos que maneja Lana, ¿no? Eso es fácil de poder crear, que lo pueden crear con su cuenta de la universidad, yo lo tengo con la cuenta de la universidad, ¿no? Le ponen una contraseña, ¿no? Y entran, ¿no? Y automáticamente pueden entrar aquí al análisis de datos y igual, ¿no? Te da la ventaja de de verificar, ¿no? Por ejemplo, ya, me dicen, quiero hacer una planta en tal sitio, o voy a hacer un mejoramiento de una planta en tal lugar, necesito ver si hay agua. Entonces, puedo entrar, analizar los datos, verificar por cuencas, ¿no? Como la cuenca del Santa, y acá están todas las estaciones, ¿no? Y ojo, acá sí hay que tener en cuenta que algunas de estas ya no están operativas. Entonces hay que ver de qué año a qué año están operativas y en qué año no estaban operativas, ¿no? Y acá te botas, ¿no? Los caudales, promedio diario mes, ¿no? Y acá está, ¿no? Y acá puedo ver rápidamente, ¿sí? ¿No? Más o menos hasta qué año estuvo operativo esto, ¿no? Me bota la estadística, ¿no? Ahí está, ¿no? La estadística de todos los caudales. Por ejemplo, esta estación del Quilcay, por ejemplo, ¿ah? En el Senami, estuvo operativa hasta el año 74. ¿Me sirve? No me sirve. No, eso lo tengo que definir de acuerdo a la información que voy a trabajar. Y acá en el visor, ¿no? Igual, ¿no? Puedo buscar la cuenca del Salta, por ejemplo, ¿no? Y quiero saber, por ejemplo, cuántos permisos de vertimiento o cuántos permisos de vertimiento hay o existen en la zona. Entonces voy aquí, vertimientos o reusos, ¿no?
y aquí está, ¿no? Mira, y automáticamente me bota, ¿no? Los permisos de vertimientos que tengo aquí. Mira, ¿no? Ahí está. Ve. Ahora, si ahí está, ¿no? Vertimiento, registro y punto control, me dice. Entonces ya sé más o menos el vertimiento, registro, punto control. Entonces acá me piden que voy a mostrar todos los cuerpos, perdón, todos los sectores, ¿no? La agricultura, industria, etcétera. Años de resolución, todos los años de resolución. Entonces, la ventaja es que te permite ver y analizar, ¿no? Entonces, tú puedes buscar acá en Huaraz, ¿no? Y en Huaraz te reporta, ¿no? Ahí está, ¿no? La quebrada Pacha, por ejemplo, es la que está monitoreada y es la que tiene un control de agua residual doméstica y tiene su resolución de acuerdo a la resolución del estándar 015-2015 final, que fue con esta resolución con el cual se aprobó. ¿Te das cuenta, no? Entonces, esta información, ¿no? Es preliminar para poder identificar correctamente el sistema. Y ahora el otro, que también me botan las UNAS, ¿no? En este caso, el listado de las plantas de tratamiento de UNAS, ¿no? Mira, a ver, el otro, uy, el de Andrea, cuando les pasé. Ahí está el de Andrea, ¿no? Entonces entran acá, Andrea, este me lo va a pasar por el chat, ¿no? Y así pueden entrar a ver ahí. Y el otro es el listado de las PETAR, ¿no? Que eso te maneja SUNAS, ¿no? Que eso lo reporta SUNAS, ¿no? Y el último año de registro, 2024. Todas las PETARs, yo las puedo también chequear por mapa, ¿no? Y puedo saber más o menos el nivel de cómo están operando las PETAR, ¿no? No es una pena que acá en Huaraz, por ejemplo, no haya, ¿no? No, por ejemplo, en Casma, acá quiero ver el reporte en Casma, ¿no? Y el reporte en Casma me bota esta realidad, ¿no? Entonces, igual, acá puedo chequear, puedo comprobar cómo está funcionando el nivel de operatividad en este tipo de tratamiento. Y puedo identificar los diferentes tipos de problemas que hace falta, ¿no? Y el otro que también es un valor, es una herramienta importante, ¿no? Es el famoso Kamiyaku, que es lo que decía que es lo que maneja las UNAS, ¿no? Y por ejemplo, yo quiero saber, por ejemplo, en empresas prestadoras, qué tipo de insumos químicos usan para la potabilización del agua, por ejemplo. Inclusive, aquí yo entiendo que seguramente a futuro lo van a seguir mejorando este mapa de información, ¿no? Poder saber más o menos, ¿no? El tipo de planta y los caudales que están diseñándose. Entonces, para mí va a ser una herramienta importante identificar esto. Entonces, por ejemplo, acá veo, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo las localidades, las 50 EPS, localidades de nivel de criticidad bajo, medio, ahí está. Por ejemplo, si yo quiero ver algo de Huaraz, por ejemplo, ¿no? Me voy a Huaraz, aquí está, me bota Huaraz, ¿no? Yo quiero saber, por ejemplo, si en Huaraz tengo, ¿no? Mira, aquí está en Huaraz, ¿no? Yo le hago clic a Huaraz y me bota Huaraz, ¿no? Y me bota si tengo, ahí está la EPS, el dato de actualización, el 31 de octubre de 2024, niveles de criticidad, nivel 1, ¿no? Bajos, nivel bajo, ¿no? Y aquí tengo el otro mapa de abastecimiento de insumos químicos. Por ejemplo, acá, si tengo alguicidas, si tengo coagulantes, si tengo desinfectantes, si tengo floculantes, etcétera, mira, ¿no? Acá me bota, ¿no? Y el nivel que tengo, ¿no? Alto, si tengo un stock menores de 15 días, stock menores de 10 a 15 días y stock mayores a 30 días, ¿no? Entonces me bota por cada región. Entonces yo quiero, ¿no? Yo puedo buscar, acá tengo Huaraz, ¿no? PC Chavín, ¿no? Y por ejemplo en Huaraz, ¿no? Quiero saber cómo va la situación y acá me bota Huaraz, ¿no? No, que se me está dando, ay, acá, lo han hecho, no lo han hecho bien esta parte. Chiquián, Caraz, y lo han hecho al revés, pues. Huaraz recién saca, no, ahí está, ¿ves? Pero si quiero con estos coagulantes, y acá lo marco y lo puedo linkear, ¿no? Uy, acá me dice, bueno, que hay un tema de error de la misma, ya de la misma plataforma. Ya, pero acá hay varios, ¿no? Mira, hay para continuidad del servicio, para interrupciones de agua potable, para interrupciones programadas, para fichas regionales, por ejemplo, para interrupciones de agua potable, también puedo entrar aquí, ¿no? Y me permite hacer una comprobación, ¿no? De interrupciones de agua potable a nivel de EPS ahorita, ¿no? Porque es lo que yo tengo. Acá, por ejemplo, me da un reporte de las EPS del sector Tumbes, Lima, etcétera, ¿no? Entonces, estos datos te permiten a ti más o menos trabajar, ¿no? Con las realidades de cada sitio. Entonces, te permite identificar problemas,
¿no? Entonces, tú tienes que plantear en función a esta problemática que vas encontrando, ¿qué mejora le puedo dar? Por ejemplo, acá dice, más de 7 días sin agua potable, ¿no? Imagínate, ¿dónde hay más de 7 días sin agua potable? Por ejemplo, en Cerumilla y en Tumbes, en los dos, en el sector Pozo número 48 y sector Reservorio Miraflores, ¿no? También hay en Cusco, justamente para los que están en Cusco, ¿no? A ver, acá hay algo de Cusco. Interrupción imprevista, ahí también, mira, se da Cusco, rotura de tubería, ¿no? Entonces, se va reportando, ¿te das cuenta? ¿No? Entonces, tenemos en este caso rotura de tubería que no se puede reparar sin problema, ¿ya? Muy bien, entonces estas cositas nos ayudan un poco a ver la realidad del sitio y obviamente de cajón sí, pues tengo que ir a hacer mis monitoreos de campo, pues, ¿no? Hacer mi monitoreo de campo, mi identificación en campo, para saber cómo realmente está todo mi sistema de saneamiento, todo mi sistema de plantas, ¿no? Porque al final todo esto influye para que tengas tú una información más real y exacta del planteamiento que estás tú usando y que necesitas para tu diseño, ¿no? Muy bien, bien chicos, eso era lo que quería mostrarles hoy día. Y bueno, disculpen que me pasé un poco del tiempo, pero quería mostrarles esa información. Gracias por su tiempo. Aplausos virtuales. Hoy tenemos 78 personas conectadas. Hemos batido un nuevo récord nacional. Bien, tenemos algunas preguntas aquí que nos han hecho llegar por el backstage. La primera pregunta nos indica sobre qué opina sobre su experiencia del Perú con respecto a las tecnologías o avance que se ven en Europa. Ujú. Bueno, en realidad es muy cambiante, pues, ¿no? O sea, son realidades totalmente diferentes, ¿sí? De todas maneras, el, el nivel digamos, de compromiso, el nivel de responsabilidad, diría yo, que se manejan en las plantas de otros países, ya, y no necesariamente europeas, porque en América Latina hay muy buenos ejemplos, como el caso de Chile, o algunas plantas de Brasil, algunas plantas en México, que somos latinoamericanos, ¿no? Que son muy bien controladas, ¿no? Por ejemplo, el año pasado que estuve en Chile, en un pueblito muy al sur, ¿no? Que es en la parte de Aysén, en Coyhaique. Por ejemplo, el sistema que ellos manejan son sistemas así como que nosotros tenemos, el sistema convencional, plantas potabilizadoras que utilizan floculadores, mezclas rápidas, decantadores, filtros, lo mismo, pero todo automatizado, ¿no? O sea, ya no es como lo que, bueno, yo la última vez que me acuerdo que fui a la EPS, vi pues sus sistemas todavía un poco muy tradicionales, ¿no? Que hay que sacar muestreo, hay que llevar al laboratorio, ¿no? Ahí ya todo es automático, todo con sensor, todo con SCADA, ¿no? Entonces tienes el SCADA, tienes tu Power BI, que es más o menos el que le hemos mostrado ahora en la pantalla, y que todo se monitorea en tiempo real, ¿no? Sabes cuánto coagulante hay, cuánto cloro se está inyectando, sabes a qué nivel llega, cuál es el nivel máximo que llega el floculador, cuánto caudal está entrando por cada ventana del decantador, o sea, por cada compuerta del decantador. Es una cosa muy interesante, ¿no? O sea, manejar ese tipo de plantas es muy chévere porque te permite tener un control operacional y una generación de datos importantísima, ¿no? Que eso al final te ayuda a ver si el control que tú estás haciendo es correcto, es permanente o algún tipo de déficit o defecto en las plantas, ¿no? En la dosificación, en la operación, en el control. No, acá en Perú pues aún nos falta, ¿no? Por ejemplo, en esa zona que les decía es una zona que pareciera rural, pero tiene todo, controles, monitorean, generan conciencia con la población. Entonces la población, por ejemplo, sabe, ¿no? Por ejemplo, tú vas a hacer un reclamo, oye, ¿por qué no hay agua en tal zona? Entonces va, te sacan un reporte y dice, mira, no hay agua en esta zona porque acá el reservorio está a este nivel por tal cosa. Entonces, mira, ese nivel, ¿no? O sea, es algo muy interesante en otros países.
tú mandas un mensaje, por ejemplo, los que han, yo estuve en la oportunidad, creo que hay chicos que han podido viajar el año pasado y este año a Austria, por ejemplo, yo cuando estuve ya casi 3 meses, eh, tú podías entrar a la empresa de agua y tú pedías, ¿no? ¿Sabes qué? Porque hay baja presión y te enviaban al correo, ni siquiera no tienes necesidad de ir a la EPS. Te mandaban un correo con la información y el enlace del pequeño video donde te mandaban todos los datos que tú tenías, ¿no? Entonces, era una cosa interesantísima, ¿no? Entonces, definitivamente las tecnologías son casi las mismas, utilizamos los mismos sistemas y procesos que acá enseñamos, ¿no? Solamente que allá son más responsables en el control, en la medición, el monitoreo, el seguimiento, el tratamiento de los datos, ¿no? Entonces, es un poco más responsable esa parte. Gracias, ingeniero, por su respuesta. Tenemos también otra consulta aquí de un estudiante de la zona Ascensios. Le dice, muy buenos días, ingeniero Martín. Un fuerte abrazo desde Austria, más extendido hasta Austria. ¿Qué opinas sobre la continuidad de los servicios de agua potable? ¿Qué diferencia existe en la continuidad del servicio de agua potable entre sectores urbanos o rurales en el Perú? Bueno, muy buena pregunta, ¿no? Es que en realidad va a ser muy variable, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo entro a la página del DATAS, que es la que, pues, se supone que es una página donde me permite saber esa información de continuidad en la zona rural, por ejemplo, puedo darme cuenta que hay muchas zonas, muchos ATMs que no cumplen con su rol de brindar esa información, ¿no? Y con las que hay, o sea, con la información que las que cuentan, ¿no? Con las que hay, eh, de todas maneras, la continuidad del servicio, pues, es totalmente distinta, pues, ¿no? Es totalmente diferente, ¿sí? Ojo, ¿por qué? Porque estamos hablando de agua potable, ¿no? O sea, agua potable y agua segura, ¿no? Hay zonas rurales en las que puede llegar el agua a tu casa, al caño, al grifo de tu casa, pero no es agua potable, es agua entubada nomás, ¿no? O sea, como sigue siendo, ¿no? Justo hace poco tuve la oportunidad de ir a un centro poblado y sin querer, pues, ¿no? Sin malograr digamos, este, su, su, a la gente que vive ahí, sin malograrles el ánimo, o sea, sin decirle, oye, tu agua está bien o está mal. No, justamente fui, tomamos una pequeña muestra de agua y usamos el DPD, ¿no? Con tu colorímetro para el cloro residual y no había cloro en el agua, ¿no? Pero el agua sí llegaba, ¿no? Entonces yo le decía, ¿y el agua, tu agua llega normal? Sí, sí llega normal, todo el día llega, inclusive regamos, ¿no? Tenían su jardincito, pero no era potable, pues, ¿no? Entonces, pues es muy variable esa información, ¿no? O sea, ¿y eso por qué? Porque lamentablemente, o sea, ¿qué hace muchos de ustedes seguro cuando egresen van a ir a ATM ustedes, ¿no? Y no es su culpa también de que en las ATMs no les den el presupuesto, pues, ¿no? Porque en realidad eso depende mucho del responsable del pliego, ¿no? Pero no está de más seguir exigiendo, pues, ¿no? Al final, ¿cómo se logra este ascenso de las ATMs a nivel digamos, de los municipios, justamente por la exigencia de profesionales que veían la necesidad de contar con responsables directos en el saneamiento rural? Ya se obtuvo, ya se tiene, ya hay responsables directos en saneamiento rural, los ATMs, ¿no? Ya ahora esos ATMs aportan, dan todo de sí, todo su tiempo, su esfuerzo a las juntas, a las organizaciones comunales, para que éstas mejoren en la calidad. Hay muy buenos ejemplos, ¿no? Seguramente acá en Ancash hemos sido, creo, varias veces ganadores, incluso de premios por tener una muy buena práctica en el saneamiento, ¿no? Y lo han hecho egresados de la escuela, eso da mucho más orgullo todavía, ¿no? Ha habido egresados de la escuela que han logrado eso, ¿no? Y una de esas personas justamente también está acá en Sala, que ha trabajado en saneamiento rural. Entonces, por ejemplo, a pesar de todas esas limitaciones, existe todavía bastante cosas por hacer y uno de eso es la continuidad.
De hecho, que en zonas rurales, mientras no haya medición, o sea, mientras no haya una medición real, un reporte real, porque si yo hago una comparación ahorita en lo que me bota el data con lo que me bota el reporte de las EPS, ¿no? Y entonces, la EPS me dice, ¿no? Yo tengo 24 horas al día de continuidad de agua. Ah, ya. Entonces yo voy al data y me dice, no, continuidad de agua solamente 50% de continuidad. Entonces tendría que hacer todo un barrido de información, hacer una verificación, una tendencia para poder saber cuánto realmente es la diferencia entre lo que se sirve en la zona rural y en la zona urbana, ¿no? Hablando de datos. Pero en el último reporte que pude ver del benchmarking de SUNAS, aún la brecha es fuerte, ¿no? Tenemos más o menos en lo que es continuidad, en los reportes que manifiesta SUNAS, según SUNAS, ¿no? Siempre tenemos ese pequeño bache entre 30 a 20% de brecha, ¿no? O sea, siempre hay esa brecha. Entonces, pero va variando, ¿no? Va siendo 30, luego 25, luego 28, luego 24, o sea, va variando esa brecha, pero es la brecha que existe todavía, ¿no? Y bueno, tampoco es la culpa de SUNAS, ¿no? Es la mala, digamos, práctica e información que trabajan las EPS y las organizaciones comunales con las mediciones que ellos deberían reportar de manera, digamos, confiable y continua, ¿no? O sea, lo que te reportan las plataformas que ahorita les he mostrado, bueno, eso es oficial, se supone que eso ya pasó por varios filtros y se supone que está bien, pues, ¿no? Entonces, eso es un dato que a nosotros como ingenieros nos va a facilitar para poder identificar los problemas y necesidades que tengamos, ¿no? Entonces, eso podría yo comentar en la diferencia de continuidad, ¿no? De que sí, si en zonas urbanas grandes, Sedapal, ¿no? Todavía tiene brechas de continuidad en su zona urbana, pues imagínate comparándose a par con una zona urbana, una zona rural ya en Lima, ¿no? O sea, de hecho que la diferencia está en un mal control, no hay información confidencial, las ATMs o los organismos encargados operativos no están dando reportes de forma puntual, de forma correctiva, ¿no? Y no se hace un seguimiento a esa información. Entonces, eso es, digamos, esas diferencias existentes, ¿no? En cambio, en zona urbana, más o menos, digamos que puede ser confiable porque son EPS, ¿no? Que manejan y tienen la información a la mano. Excelente, Guillermo Martín. Tenemos más consultas. Tenemos también otro estudiante, Romero Calle. Ingeniero Martín, un fuerte abrazo. Gracias por esta capacitación. Esperamos muchas más capacitaciones. Su pregunta en sí es, orientándonos a la parte constructiva, ¿qué opina de la aplicación de la metodología BIM en PETAPS y PETAPS, tanto en el ámbito urbano y rural? ¿Es factible a nivel técnico y sobre todo económico? Bueno, creo que toda tecnología que aporte a tener mejores datos de precisión y mejores valores reales de cuantificación, creo que es bueno, ¿no? Y una de esas tecnologías es la BIM, pues, ¿no? Es una tecnología, perdón, es una metodología muy aplicada hoy en día, y bueno, y siempre se ha aplicado mucho antes que se oficialice acá en el país, ¿no? Hace un par de años que recién se oficializó, 2023. No, hace un año, ¿no? 24, no, 2025, ¿no? Se oficializó de manera, digamos, ya creo, toda obra pública debe trabajar con esa metodología, pero sí, para mí es importante porque te va a permitir, con la metodología BIM, ¿no? Te permite tener una cuantificación real de espacios, volúmenes, áreas, metrados, ¿no? Cuantificación. Entonces, sí, es muy útil. Más que todos los que van a dedicarse a la parte de construcción, ¿no? Porque vas a tener que hacer metrados, hacer replanteos, y qué mejor hacerlo con un plano o un diseño con Revit, que te permite saber la cuantificación real, ¿no? De lo que vas a construir y obviamente saber y valorizarlo, pues, ¿no? Entonces eso sí te permite tener una buena, un buen panorama para ya la ejecución, ¿no? Pero obviamente no se olvide que solamente es el BIM, ¿no? Ahora lo puedes asociar inclusive con tu Civil 3D para el movimiento de tierras, ¿no? Entonces, todo ese espacio que has modelado para tu diseño de planta, lo llevas al Civil 3D y haces todo el movimiento de tierras que vas a hacer y también, ¿no? Es factible hacer la, la verificación de tanto del metraje como el de rendimiento que vas a utilizar en tus proyectos, ¿no? Entonces,
Definitivamente, mientras las herramientas sean útiles para nosotros, es mejor, ¿no? O sea, para mí es mejor. Pero ojo, ¿no? Así siempre digo, así cualquier tecnología, cualquier herramienta siempre tiene su ventaja y desventaja, ¿sí? Entonces, muy aparte de que esta metodología te ayude a tener buenos diseños, un buen metrado, un buen rendimiento, una facilidad en la visualización de los esquemas y la demostración del funcionamiento del modelado, también pues hay que no olvidar que hay que darle el aporte siempre humano, ¿no? Porque al final tú eres el ingeniero, tú eres el que piensa, tú eres el que le dices a la máquina, ya hazlo esto, calcúlalo esto, dibújalo, hay que dibujarlo así. Entonces, tú eres el ingeniero, tú tienes la inteligencia aquí, tú eres, mejor dicho, la inteligencia más superior a la IA, que hoy en día está de moda la IA, por ejemplo, en todo lado, ¿no? Pero tú como ingeniero, pues tienes que plantear la solución y eso también lo debes de enfocarte en lo que vas a medir en campo, ¿no? Entonces, si tú vas a campo, contrastas con lo que tú tienes en gabinete y esa herramienta es poderosísima, pues, ¿no? Entonces, de todas maneras, es importante usarla. Yo recomiendo que quizás en la universidad no nos enseñan, ¿no? A nosotros, yo por ejemplo, cuando estudiábamos, ahí está mi ingeniero Kiko, Angelo, Johnny, no nos enseñaban a usar Revit o WaterCAD. Teníamos que aprender por nuestra cuenta, ¿no? Hacer aparte nuestro espacio para poder ir aprendiendo esas herramientas y usarlas, ¿no? Entonces yo recomiendo lo mismo, ¿no? No se queden solamente con lo que con mucho esfuerzo nosotros o los profes que enseñan en la universidad pues les damos, sino que también tienen que ir buscando qué cosas pueden ir mejorando en su formación, ¿no? Tenemos más consultas, la gente está atenta. Nos consultan sobre qué opina de la parte política que tenemos y la parte normativa, sobre todo para el reuso de las aguas residuales. Se utilizan los estándares de calidad ambiental, hay otros ingenieros que indican que se utilizan las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, legalmente no tenemos una normativa bastante clara en ese punto. ¿Usted cuál es su opinión técnica sobre el reuso de las aguas residuales y con qué normativa se debe ver la calidad? Ujú. Bueno, en realidad ahí yo sí pienso, y bueno, y ya he hecho varios estudios de vertimiento, inclusive con resoluciones aprobadas y ya funcionando, este, creo que la normativa está bien clara, ¿no? Bueno, por lo menos en nuestro país, ¿no? La ley de recursos hídricos lo indica, ¿no? Y su reglamento, que es lo que maneja el ANA, ¿no? Que lo que prima en nuestro país, ¿no? Para el caso de reuso de aguas residuales, y una vez ya tratadas las voy a advertir, es hacer el balance en el cuerpo receptor o en el punto donde se va a reusar, ¿no? Entonces, eso ya está especificado, entonces, eso se tiene que cumplir, tal como dice, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que cumplirse ahí? Que el vertimiento que yo haga no altere el ECA, ¿no? Entonces, si el ECA, por ejemplo, es categoría 3 y en la categoría 3 me dice que es agua para regar, agua para riego, y el ECA me dice que la DBO tiene que ser menor a 15, entonces mi PETAR tiene que cumplir que sea menor a 15. Todo el efluente que voy a descargar de agua residual tiene que botarme una DBO menor a 15. Entonces, caballero, eso tengo que cumplirlo sí o sí a rajatabla, porque es la condición del estándar de calidad que se está usando para el modelo, ¿no? Entonces, en el caso de los que trabajamos en sistemas de tratamiento y depuración, son tres normas bien importantes. El estándar de calidad ambiental, sí, que es el que se debe cumplir si voy a reusar el vertimiento. El LMP, los límites máximos permisibles para cualquier sector, ¿sí? Porque, ojo, ustedes no solamente van a diseñar plantas, bueno, sí, la mayoría de veces van a diseñar para municipios domésticas, pero también puedes trabajar en privadas, y en privadas necesitas LMP de minero, LMP de producción, necesitas LMP de hidrocarburos, entonces cada sector tiene su propio LMP y eso tienes que cumplirlo, ¿no? Entonces tú, según te toca, tienes que cumplir eso y eso está normado ya. Y lo que tienes que cumplir también, en el caso que vas a utilizar, por ejemplo, si son una petar que está dentro de una zona de red de alcantarillado, los VMA, ¿no? Entonces tienes que cumplir el VMA también. Entonces, ya las normas están ya establecidas, ¿no? ¿Qué es lo con lo cual se va a trabajar?
¿no? Quizás en algunos casos donde no se cuente con alguna información, como hace rato les mostré, por ejemplo, el cianuro, ¿no? Que no tiene información en el ECA, no tiene información en el MP. Entonces, en esos casos recién yo puedo recurrir a normativas internacionales, donde puedo usar las de la OMS, las de la Organización la EPA, de la Agencia Ambiental Norteamericana o la Agencia Europea, ¿no? Entonces, en base a lo que tenga, no lo que, por ejemplo, a mí me tocó una vez diseñar un sistema de tratamientos para unas industrias de alimentos. Y esa industria de alimentos, para que tenga el permiso, por ejemplo, utilizaba la norma dominicana, porque ellos exportaban esos embutidos, los exportaban a República Dominicana, México y Estados Unidos. Entonces, la misma, en este caso la exportadora que llegaba a República Dominicana le pedía que cumpla esta norma. Entonces, todos los embutidos que tenían que ser exportados, ¿no? Tenían que cumplir ese nivel de calidad de agua, con los cuales se daba digamos, de tomar al animalito, pero su lavado, etcétera, pues, ¿no? Entonces, el nivel de agua tenía que cumplir eso, tanto de conductividad, tanto de dureza, tanto de sol, etcétera. Entonces, cosa que, por ejemplo, en la norma no decía, ¿no? Entonces, pues ya depende inclusive, ¿no? A dónde o a qué sector te vas a dedicar, ¿no? Entonces, ahí es donde tendrías que identificar bien el rubro que vas a cumplir, ¿no? Si haces la normativa peruana, cumples la normativa peruana. Por ejemplo, si vas a hacer infiltración en el suelo, cumples la normativa de DIGESA, que ya está especificado para infiltración en el suelo. Porque ahí no vas a LANA, no vas a DIGESA, porque es la que te van a autorizar la infiltración en el suelo. Entonces, ya las normas están establecidas para el uso de las petas, ¿no? O del uso de los diferentes tipos de formas de reuso y vertimiento de las aguas residuales. Gracias, ingeniero. Tenemos otra consulta que nos indica sobre los terlametanos en el agua residual, producto de la cloración. ¿Usted opina que habría algún riesgo de las plantas de tratamiento de aguas residuales que cloran el agua residual del tratamiento secundario y luego lo descargan al río? Tienen en cuenta de que los terlametanos se forman cuando hay presencia de cloro, materia orgánica o bromuros. Entonces, ahí su opinión técnica sobre sobre un problema que tendríamos en tratamiento de aguas residuales, ¿cuál sería? ¿Estaríamos contaminando? ¿No habría riesgo? Porque no hay muchos estudios tampoco en este tema. Ujú. A ver, en el caso ya de la cloración o la desinfección, no se olviden que la desinfección es un tratamiento terciario, ¿no? Es un nivel ya después del secundario. Entonces, yo lo que tengo que garantizar que para que mi sistema de oxidación sea correcto, ¿no? Es tener una muy buena depuración secundaria, ¿sí? Por ejemplo, justamente lo que dice, ¿no? Que por ejemplo, yo meto cloro una vez que sale de mi tanque secundario, el agua residual, ¿no? Si yo lo comparo, si ustedes han ido o han visto una planta potabilizadora, por ejemplo, yo meto cloro cuando el nivel de clarificación del agua es bien efectivo. Y cuando indico nivel de clarificación, me refiero a que debe de haber, por lo menos, lo mínimo que debe haber es una muy buena sedimentación o una muy buena filtración. ¿Correcto? Entonces, dependiendo de eso, ¿no? Voy a usar un tipo de desinfectante, el común cloro, siempre usamos cloro. Entonces, yo para asegurar que el cloro que voy a usar no me va a generar subproductos clorados, ¿sí? Que es lo que mencionabas en tu pregunta, que puede informarse, tengo que garantizar primero que la clarificación del agua que viene del tratamiento biológico, si es agua residual, o del tratamiento secundario químico que viene de la potabilizadora, esté con un nivel de clarificación muy bueno, ¿sí? Entonces, si yo logro tener una muy buena clarificación, que puedo hacerlo en el decantador o en un sedimentador secundario o en un filtro, en una filtración rápida, de hecho que no va a tener inconvenientes, no va a haber ningún inconveniente en generar sus productos con el cloro, ¿no? Porque el cloro es más barato, se puede usar, se puede implementar. Pero cuando yo tengo una muy mala ubicación de mis procesos, de hecho que voy a generar subproductos y subcompuestos que van a ser, en vez de beneficiosos, muy perjudiciales.
Por ejemplo, es lo que ocurre con las plantas de tratamiento en rurales, ¿no? Yo, por ejemplo, veo las plantas de rurales, tienen su tanque IMOF, después del tanque IMOF tienen su filtro percolador, y después del filtro percolador, ¡pam!, lo lanzan al río. Por ejemplo, eso no funciona, pero, ¿no? O sea, eso no es un buen correcto. Por ejemplo, ahí no se está cumpliendo correctamente el tratamiento secundario. Y encima, si antes de vertirlo, ¿no? Después del filtro biológico, le meto cloro, peor todavía, pues, porque ahí hay todavía compuesto orgánico, hay biomasa. Entonces, esa biomasa, por ejemplo, no se ha retirado, no se hace decantado, ¿no? Por ejemplo, los chicos que están en Cusco, no me van a dejar mentir, ¿no? Tienen el filtro percolador y después del filtro percolador están los decantadores, ¿no? Están los sedimentadores secundarios. Y después de esos decantadores secundarios, recién todavía se hace el tratamiento terciario de desinfección. ¿Por qué? Porque tengo que lograr un nivel de clarificación, tengo que hacer una decantación del floc biológico que se formó. Igual esto sucede en una planta potabilizadora. Primero, formo los flocks en el tratamiento de coagulación-floculación, ¿no? El tratamiento químico. Los decanto, ¿no? Mira, hago la decantación del floc químico y después lo paso por filtros. Ahí es el tratamiento secundario. Paso por una filtración, en este caso filtros rápidos, y después todavía del filtrado le meto el cloro. Entonces, ¿por qué? Porque le estoy quitando todo elemento tóxico químico ya filtrado. Igualito debe suceder en una planta de agua residual. Entonces, tengo que asegurar una muy buena clarificación. Si aún así, en mi balance, he comprobado que el nivel de sólidos suspendidos, ¿no? Está todavía muy alto, en la puesta en marcha es donde también puedo controlar, y mi diseño verifico, ¿no? Hago mi balance. Entonces, si quiero reusar el agua a un nivel más o menos adaptable, correcto, entonces si voy a meterle cloro, yo preferiría meterle un filtro. Le meto un filtro, lo filtro y le meto cloro recién, ¿no? Y si no me creen, pues busquen en internet la Petarmanchay. La Petarmanchay es una planta de lodos activados de SBR muy buena y que utiliza filtración en su tratamiento terciario y después clora, ¿no? Y esas aguas lo usan para riego en toda esa parte baja del Lurín, que es donde funciona la planta de Manchay, ¿no? Entonces, y trabaja a un buen nivel, ¿no? Bueno, hasta ahorita una de las plantitas que tiene un muy buen subproducto, un buen rendimiento de depuración, acá en nuestro país, ¿no? Entonces, de hecho, de cajón tienes que tener un nivel de clarificación de tratamiento muy correcto. Entonces, si por ejemplo esas plantas rurales tuvieran un decantador secundario o un sedimentador secundario, yo les aseguro que la formación de subproductos con cloro se reduciría muy bien, ¿no? Y de hecho, que en otros, como en el caso de Europa, por ejemplo, en Europa controlan bastante. En Europa tú controlas, ¿no? Tienes que hacer tratamiento primario, secundario, terciario, y en el terciario le tienes que meter, le metes decantador, perdón, le metes tratamiento biológico y con su sedimentador secundario. Y después del sedimentador secundario, de cajón tienes que meterle filtro. Le metes un filtro y después del filtro todavía le metes UV, ni siquiera le metes cloro, le metes UV. Y ya por un tema de control, unas, dos, tres gotitas de cloro, ¿no? Si que lo quieren controlar, ¿no? Pero si no, de frente con el UV y lo vierten o lo ozono, pues, ¿no? Que son las tecnologías que se usan en otros países, ¿no? Entonces, y eso porque el cloro también, pues, no lo utilizan tan. En plantas potabilizadoras hoy en día ya no utilizan cloro para la desinfección directa, ¿no? Solamente lo utilizan el cloro para el monitoreo del residual, nada más. O sea, ponen unas dos, tres gotitas de cloro que sale para reservorio y solamente para la identificación del residual, que es lo que nos interesa cuando monitoreamos en redes, ¿no? El cloro residual. Porque la desinfección ya en planta en sí ya no se hace con cloro, ¿no? Simplemente el cloro en plantas potabilizadoras actuales solamente se usa como un controlador. En cambio, en las tradicionales, en las convencionales, sí, pues, ¿no? Todavía se sigue usando el cloro como un insumo químico para desinfección, ¿no? Entonces, se tiene que diseñar bien, pues, ¿no? Por ejemplo, y un diseñito real, vayan al Centro Experimental Tuyurruri, que ahí están después del filtro, hay un decantador. Así debería ser el diseño, filtro, decantador. Y después del decantador, recién está la cámara de cloro. Ahí recién se clora, ¿sí? Entonces, eso, obviamente, los que tenemos que dar el ejemplo, pues, ¿no? O sea, si nosotros diseñamos plantas, pues tenemos que diseñarlas bien, pues, ¿no? Excelente, ingeniero, muchas gracias. Lo estamos exprimiendo en en esta hora de 40 minutos, todos sus conocimientos. Bueno, hay más preguntas, pero
Vamos a hacer un resumen. No queremos dejar a nadie con las dudas. Por ejemplo, tanto el estudiante Rosales Trejo como Ortiz, hace mucho que, a ver, Demetrio Ortiz, hacen una pregunta similar. En la parte política, para poder desarrollar proyectos de PETAPS y PETARS en el Perú, eh, ¿cómo se podrían reformar estas políticas? Y además, viendo la experiencia de los marcos reguladores normativos en España, ¿cómo se podría ser aplicables a nuestro país? ¿Cómo podrían ser adaptables? Entonces vemos de que se pregunta tanto por la política nacional y viendo el ejemplo en España sobre la política española, ¿cómo podría ser aplicable? De repente no es aplicable, de repente es otros ámbitos. ¿Cuál sería su opinión técnica, ingeniero? Ajá, muy bien. A ver, es importante mencionar acá dos cositas. Bueno, yo no quería meterme mucho en la parte política porque la parte política es muy, ¿qué te digo? Muy cambiante, ¿no? O sea, es una situación muy cambiante en la parte política, ¿no? Porque de todas maneras el político solamente entra para, digamos, enfocarse a ciertas cosas, a ciertos rubros, y generalmente a veces no ven la parte esencial de los servicios básicos, ¿no? Entonces, quizás hoy en día el político que ingresa, más que todo en nuestro país, yo pienso que le falta formación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no se enfoca a desarrollar actividades o acciones de manera constructivas y que van de lo más pequeño a lo más grande. Acá al político peruano lo que le interesa es, ya, yo quiero hacer una obra, construyo mi obrita y listo, la gente me recuerda por eso. O le doy tal cosita y la gente me va a recordar por eso. Entonces, y eso también es porque el votante peruano es muy relajado al momento de identificar bien a las autoridades, pues, ¿no? Entonces, la política para mí debería reestructurarse, ¿no? Tener una muy buena formación de personas que realmente les guste hacer política y hagan política bien, pues, ¿no? Como lo hacen en otros países. Ojo que no estoy tocando el tema de corrupción, por ejemplo, ¿no? O sea, pero tiene que haber un nivel de formación. Entonces, yo creo que si hay un nivel de formación, el nivel de político sería otro, ¿no? O sea, y el nivel de formación va en todo, la parte moral, la parte ética, la parte intelectual, la parte académica. Entonces, todo eso involucra para que toda la gente que trabaja a nivel haciendo política pueda, pues, plantear cosas realmente que son necesarias y apropiadas en el tiempo que corresponde. Entonces, eso es lo que no tenemos en el país, lamentablemente, ¿no? Y las normativas acá en el país, pues, son muy, todavía, muy estándares, si quiero manejar ese término, porque aún hay situaciones en las que no se muestra un verdadero interés de medición y control, como justamente en la pregunta que hiciste hace rato, ¿no? De los productos de cloro, ¿no? ¿Cómo se generan los productos de cloro? Por ejemplo, hay investigaciones, creo que ahí estaba el mismo ingeniero Johnny también haciendo algo parecido, en la formación de biopelículas en tuberías, por ejemplo. Ahorita, por ejemplo, no hay un interés en la formación de biopelículas en tuberías, por ejemplo. En cambio, en Europa sí hay, en España sí lo tienen, ¿no? Tienen una medición de control de formación de biopelículas en tuberías. Acá en Perú no hay, por ejemplo, ¿no? Otro también dato importante es que, por ejemplo, acá en nuestro país, por ejemplo, el único parámetro que medimos para la formación de, digamos, de enfermedades diarreicas o enfermedades gastrointestinales es el coliforme termotolerante o el E. coli, ¿no? Entonces, lo tenemos en nuestro país, pero ya en otros países ya no solamente es el E. coli, ¿no? Ahora, ven la necesidad de verificar que en el E. coli, qué tipo de virus afecta al E. coli para, ¿no? Para que, digamos, sea resistente o no a la desinfección del agua, ¿no? Por ejemplo, acá en España se hace los colifagos y se hace la medición de colifagos totales y también colifagos específicos
como el MS2 virus E. coli, ¿no? O sea, que es un virus que afecta al E. coli, por ejemplo. ¿Y cómo determino el MS2, por ejemplo? ¿No? En factores de calidad del agua. Y acá en España, por ejemplo, es un parámetro obligatorio de medición, ¿sí? El MS2. En Perú no lo es, por ejemplo. No lo tenemos acá. ¿Por qué? Porque, bueno, simplemente pues no tenemos la normativa y no tenemos todavía digamos, el problema de que, ya fue por este virus que se generó tal tipo de situación en la población. Bueno, acá en Europa sí lo tienen, pues, ¿no? Por ejemplo, el MS2 es el factor de condición de bacterias que tienen virus y que esos virus son valores o parámetros indicadores que permiten saber qué enfermedades posibles con virus son infectadas en el agua para perjuicio del ser humano, ¿no? Y uno de ellos es el SARS-CoV-2, por ejemplo, ¿no? Y otro también importante, justamente hablábamos con uno de los profesores que vino en la semana pasada para este congreso, el ingeniero Franci, por ejemplo, que él trabaja bastante también en plantas de tratamiento, y él hablaba, por ejemplo, de lo que están haciendo, por ejemplo, en Brasil, ¿no? De la identificación, por ejemplo, de niveles en aguas residuales de cocaína, niveles, por ejemplo, de ciprofloxacin, ¿no? Ibuprofen, por ejemplo, ¿no? En las aguas residuales, porque han detectado el incremento masivo en el agua, en las fuentes de agua de estos compuestos complejos, ¿no? Pues acá en Perú ni lo vemos también, porque no tenemos ese problema en las plantas, ¿no? O sea, no tenemos ese problema de posible efectos de resistencia y posible alteración de la biota en el cuerpo receptor donde vamos a hacer el vertimiento. Entonces, como que no tenemos esa necesidad todavía, esa problemática, y bueno, en Perú no lo hacemos, pues, ¿no? Pero en otros países sí es necesario, ¿no? Es fundamental hacer la medición inclusive en línea, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, hablando de España, aparte de los parámetros comunes que siempre también medimos, DBO, TQO, nitrógeno, fósforos, ¿no? De acuerdo a la zona y al tipo de industria, ¿no? Se piden específicamente tales parámetros, incluso a nivel nano, ¿no? O sea, ni siquiera para decir en miligramos por litro, ¿no? De comprobación, es en micrómetros, ¿no? Micrómetros de medición, en nanómetros de medición. Entonces, es que depende. Si uno me pregunta, ¿y por qué ellos lo hacen y nosotros no? Bueno, porque eso depende de la realidad de cada sitio también. Entonces, acá lo hacen porque han visto que le genera problema para tal cosa. Bueno, allá en Perú, no, acá en Perú no lo hacemos porque no tenemos, digamos, todavía un problema que afecte realmente a las fuentes hídricas, ¿no? Pero ya por conceptos teóricos uno sabe que, bueno, se va bioacumulando, se va generando y bien puede generar algún tipo de efecto en un tiempo muy, muy cercano, ¿no? Entonces ahí tengo que tener un problema del manejo y depuración, de un adecuado manejo y depuración, ¿no? ¿Y qué microorganismos son resistentes? ¿No? Por ejemplo, acá en nuestro país, a veces uno dice, oye, ¿por qué el niño, o por qué los niños el por ejemplo, hace poco leí un artículo que decía que en los primeros 6 meses, no, sí, en los primeros 6 meses de vida de un niño, ¿no? Durante los primeros 6 meses, en el cuarto mes, casi eh, el 40% de los niños sufre de diarrea, ¿no? Mira, de diarrea, o sea, y se supone que cómo llega esa diarrea, o cómo se genera esa diarrea en estos niños desde 4 meses de nacido, ¿no? ¿Por qué? Porque la mamá, no sé, cogió agua, ¿no? O no se lavó la mano, o cogió algún tipo de elemento hídrico con esa contaminación de E. coli, ¿no? Y le transmitió al niño a través no sé, al momento de amamantarlo, y genera diarrea, ¿no? Por la misma también transferencia del contacto directo entre el cuerpo de la madre y el niño, ¿no? El bebito, ¿no? Entonces, de 3 a 4 niños, 4 de cada 10 niños en los primeros 6 meses sufren de diarrea por infección de agua contaminada, ¿no? Entonces,
Ahora uno dice, pero a mí no me hace daño, pero yo soy la mamá, yo he tomado agua y no, es agua, la misma agua no me hace daño, ¿no? ¿Es por qué? Porque el agua que está viniendo en esa fuente, ¿no? Más que todo en zona rural, tiene algún tipo de resistencia de análisis, perdón, de parásitos o perdón, de bacterias que son resistentes al cloro, ¿no? Por ejemplo, se ha detectado que eso, en este artículo que leí, que lo genera el rotavirus, ¿no? Rotavirus, por ejemplo, ¿no? Lo que han estudiado ya, lo que conocen es la caracterización microbiología, lo que usa Charito, ¿no? El rotavirus, por ejemplo, es un virus, una bacteria, o sea, presente en el agua residual, ¿no? Por desagües. En el desagüe hay bastante generación de rotavirus, por ejemplo. En el desagüe, ¿eh? O sea, tú das una muestra, verificas a través de la medición de análisis de vida de rotavirus, ¿no? Y esos rotavirus inyectan a estos bacilos, a estos eh, bacterias, ¿no? Y entran al cuerpo humano y generan diarrea. ¿Te das cuenta? ¿No? Y eso es porque es agua de desagüe. O sea, pero ingeniero, es agua, yo hago mi muestreo, he sacado mi muestreo y me sale que el número más probable de coliformes está por debajo de uno. Ya, pues sale por debajo de uno, pero ya, hasta puede salir de cero, pero ese rotavirus ha hecho resistencia, ¿no? O sea, ya hay un nivel de resistencia fuerte. Y eso, por ejemplo, en España te miden, ¿no? O sea, te miden que el rotavirus y los organismos esporulados, por ejemplo, tienen esporas, ¿no? ¿Qué tan resistentes son a la desinfección con cloro? Entonces, es por eso que ahora ya no hacen cloro, por eso digo, en las plantas ya no hacen cloro, ya no usan cloro. ¿Por qué? Porque han detectado que esas esporas que se forman con estos elementos bacteriológicos resisten a la aplicación con cloro. Entonces, ¿qué hacen? UV. Le meten UV, ¿no? Le sacan la mugre con el UV, lo destrozan completamente la espora, o si no, le meten ozono. Ya depende del nivel que quieren lograr, el nivel de desinfección. Ahora, ¿y eso por qué? Porque se ha detectado presencia de esto. Ahora, en Perú, recién he leído ese artículo, que lo han hecho, ¿no? Acá entre la Universidad de Cayetano y me parece que es una de Cajamarca, creo, y con una universidad inglesa, ¿no? Entonces, francesa. Y hay ese problema, ¿no? Ahora hay ese problema. Entonces, quizás ahora de acá a unos 5 años, porque acá en Perú demoramos mucho, que allá en Europa tú detectas algo y 2, 3 meses ya entra a debate para que pueda ser analizado, ¿no? Y pueda ser sustentado por las universidades. En cambio, acá en Perú tenemos que esperar años, pues, ¿no? Tenemos que esperar años. Entonces, igual como en países de Latinoamérica, justo discutíamos con otros amigos, por ejemplo, para verificar el control y normatividad, inclusive para hacer patentes, ¿no? Uno quiere hacer una patente o quiere hacer una determinación de un parámetro, estudiar una metodología de identificación de un parámetro. Acá en Perú nos demoramos de 4 a 6 años, por ejemplo. Miren, de 4 a 6 años, ¿no? ¿Cuánta gente ya se murió o se infectó de 4 a 6 años? ¿No? En cambio, en otros países es 6 meses, ¿no? En Europa, por ejemplo, es 6 meses. También 6 meses, ¿ah? Comparado acá en Perú son 6 años. Entonces, pucha, estamos ahí, por ejemplo, ahí mi opinión sería, por ejemplo, cambiar toda esa burocracia, todo ese nivel politizado que se tiene para validación de parámetros o identificación de componentes, o inclusive para identificar tecnología, patentes para verificación de normas de calidad. Acá en Perú, y no solo en Perú, a nivel latinoamericano es muy tedioso, son 6 años, en cambio en Europa son 6 meses. Bueno, eso es lo que te les puedo contar, ¿no? Entonces, un poquito lo que puedo ver y lo que se determina. Acá en Perú, como todavía no es problema, no es un problema grande, no lo plantean. En cambio, en otros países, como ya es un problema que se detectó, se identificó y me generó tal problema de salud, esto, lo plantean. Y en 6 meses, ¡pac!, está normado. Y listo. Acá en Perú, 6 años y eso, ¿ah? Bueno, es lo que yo les puedo comentar, ¿no? Gracias, ingeniero Martín, hoy por habernos donado 2 horas de su tiempo. Los estudiantes han estado preguntando temas interesantes, se ve que hay interés sobre el tema, la participación, agradecer también a la ingeniera Marlene por la organización, la impecable organización, convocatoria, y por supuesto, agradecerle una vez más por su participación en este taller de mejora que nos va a ayudar a, sobre todo, estudiantes y profesionales que hemos asistido, a seguir mejorando y a seguir elevando el nivel académico.
Entonces, con todo ello, doy agradecimiento, por favor, palmas virtuales, corazones, likes, yapes al ingeniero. Ahí está. Muy bien, ingeniero, entonces muchísimas gracias. Hay una pregunta, ingeniero. Bien, entonces, agradecemos la participación, gracias a todos. Nos vemos en un próximo taller. Hasta pronto. No es un hasta adiós, solo un hasta luego. Nos vemos, dije, gracias.